Es un gusto saludarles en este día viernes, ya casi cerrando nuestro tiempo de Pascua, agradeciéndole al Señor que nos permite estar en contacto con ustedes a través de estos medios. Y bueno, pues es una oportunidad muy grande, una oportunidad novedosa para acercarnos cada vez más a la comunidad, acercarnos a este pueblo de Dios que el Señor nos encomienda. Agradecemos este don tan maravilloso y bueno, pues dentro de todos los retos que ha implicado este tiempo de pandemia, pues esto es una de las áreas de oportunidad que no vemos como un reto, que no vemos como bueno, sí, como un reto sí, pero no como una desventaja. Como un reto sí, porque implica aprender, implica esforzarse un poquito más de lo normal en cuanto a la preparación de los contenidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues da frutos muy positivos. Hoy queremos compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho en nuestro camino, en nuestro llamado, como cristianos, como servidores, como ministros de su palabra y de sus sacramentos. En este caso, por eso este programa se llama así, Testimonios. Queremos no dar algo teológico, no dar una catequesis, pero sí algo muy valioso, yo creo que fundamental en nuestra vida, cómo Dios la ha tocado, cómo Dios se ha encontrado con nosotros, y eso es precisamente los testimonios. Agradecemos la presencia del Padre Cecilio, nuestro párroco, que hoy nos acompaña y hoy nos compartirá todo lo que el Señor ha hecho en su historia de salvación, desde su llamado hasta lo que ha implicado estos retos de esta contingencia, de esta pandemia. Y agradecemos al Señor que nos permita que Él nos comparta pues este momento de evangelización y de encuentro con nuestra comunidad. Gracias, Padre Sergio, por esta bonita introducción y por inaugurar nuestro programa viernes a las 7 de la noche. Será nuestra cita, primeramente Dios, a partir de ahora, con este programa que se llama Testimonios. Y bueno, pues lo ha dicho muy bien el Padre Sergio. En lo personal es muy fácil hablarte de doctrina, hablarte de algún tema de filosofía, de teología, o hablarte de algunos de los temas en boga, la tendencia de la economía, las consecuencias de la pandemia, etcétera. Eso sería muy fácil. Lo complicado es precisamente compartir nuestra vida, compartir a través de esta vía lo que Dios ha hecho en mi vida. Me cuesta un poco de trabajo hablar de mí, por supuesto, pero no voy a hablar de mí. Hoy renuncio a hablar de mí. No quiero presumir. Este hombre no tiene nada que presumir. Quiero hablar de la obra que Dios ha hecho en mí. Quiero presumir al amigo que un día, como en los discípulos de Maús, salió a mi encuentro, me cuestionó, sigue saliendo a mi encuentro, me cuestiona, me ilumina a partir de su palabra mi historia, y puedo ver su presencia y su obra actuando pues lo que ha hecho en mi vida, y por eso es una historia de salvación. Y yo te invito a que vayas haciendo lo mismo, porque yo estoy seguro que un día el Señor también te va a tomar a ti para que tú presumas la obra que Él ha hecho en ti a tus hermanos. Y cuando nosotros compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces evangelizamos. Animamos también a otros hermanos a que hagan este ejercicio de fe, viendo pues en su historia humana los signos y la obra de la presencia de Dios,
y de esta manera empezamos a evangelizar. Bueno, pues con un poco de temor y temblor, quiero invitarles a que iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, pongo en tus manos a esta comunidad que me has confiado por amor. Me pongo en tus manos también yo, para que sigas haciendo en mis hermanos y en mí tu obra de salvación, tu obra de sanación, tu obra de redención. Gracias, Señor, porque por encima de nuestros pecados está tu amor. Por encima de nuestras infidelidades está tu amor. Por encima de nuestra miseria humana está tu amor. Y tu amor permanece inamovible. Gracias por este amor. Bendito y alabado seas. Dame el don del Espíritu Santo para que sepa compartir a mis hermanos la obra que tú estás haciendo en mí, y para que a través de este humilde testimonio ellos también se animen a ver en sus vidas, en su pasado y en su presente, tu presencia actuante, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, lo dejamos frente a estas cámaras y los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, Padre. Y bueno, pues hay una cita bíblica que me agrada mucho, que me mueve mucho, con la cual me identifico. Es del Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículos 13 al 35. Exactamente, los discípulos de Emaús. Así como esos discípulos, yo me he encontrado, y por eso comienzo compartiendo mi historia. Soy el segundo de 6 hermanos. Primero está mi hermana Lupe, después yo, después mi hermana Eddie, Mario, que ya está con el Señor, Maurilio y Carmelo. Cada uno de nosotros nos llevamos 2 años. Mi mamá me dio a luz cuando ella tenía 19 años, muy joven. Mi mamá nunca fue a la escuela. Mi papá estudió hasta segundo de primaria. Y nací y crecí en un pueblo llamado Chalahuite, municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. Mi infancia, en mi infancia, mi papá, recuerdo que pocas veces jugó conmigo porque lo había atrapado el alcoholismo. Mamá tuvo que ser papá y mamá para sacarnos adelante cuando papá caía en el alcohol. Pero hubo tramos también de sobriedad un poco más prolongados que después de esta etapa por parte de mi papá. Y recuerdo que cuando tenía yo 8 años, papá un poquito violento conmigo, yo soy el segundo, les digo, de los mayores. Entonces me dijo mi mamá: mira, mijo, cuando tu papá esté tomado, ¿qué te parece si te vas con tus abuelitos, con mis papás? Y entonces así llegamos al acuerdo, y a partir de los 8 años me fui con mis abuelitos. Primero solamente cuando papá estaba tomado, pero después poco a poco me quedé a vivir con mis abuelitos.
La disciplina que me dieron fue una disciplina, yo le llamo militar. Me enseñaron el valor de la responsabilidad, del orden, me enseñaron a trabajar, mi abuelito me enseñó a trabajar en el campo, etcétera. Recuerdo que más tarde, cuando yo estaba yo en cuarto de primaria, papá y mamá tuvieron serios problemas y se separaron temporalmente, y entonces todos esos conflictos familiares los vine arrastrando. Reprobé cuarto de primaria y recuerdo que por la disciplina que yo estaba recibiendo por parte de mis abuelos, me puse una sanción a mí mismo. Juré no volver a repetir ningún año ni reprobar, y juré que lo que mi mamá había gastado en mí durante ese tiempo, yo lo pagaría más tarde. Y decía yo, muy bien. Y entonces todo el verano, a partir de ahí y todos los demás veranos, yo me iba a trabajar al campo. Trabajé en el campo como peón, después ya en quinto de primaria, en las mañanas iba a la escuela, en la tarde me iba a trabajar a la parcela del director de la primaria donde yo estaba estudiando, y desde ahí hasta la preparatoria siempre estuve trabajando. Por la mañana estudiaba, por la tarde trabajaba. Recuerdo que en mi pueblo, en la parte espiritual, había muy pocas eucaristías, cada 2 meses, o cada 3 meses. Es una de las comunidades más alejadas de la parroquia, y no sé por qué razón el padre, o no sé si había párroco, a veces decían que había un capellán o un vicario, y entonces casi no había celebraciones o misas en mi pueblo. Pero cuando había una misa, yo recuerdo como mamá, mi primera evocadora fue mi mamá. Ella animaba el ambiente familiar cuando había una misa, una celebración, y nos planchaba en una plancha de carbón la ropa, y entonces nos íbamos muy bien presentables a la misa. Recuerdo que cuando el padre ponía en el plato, decía yo, una hostia grande, y a la hora de comulgar decía, hizo magia, multiplicó los panes, porque yo había visto en algunas películas la multiplicación de los panes, y decía que el padre hacía magia, que el padre aparecía muchos panes chiquitos y les daba de comer a todos y alcanzaba. Y entonces yo fui pensando en la posibilidad de ser como el padre. Yo quería ser como el padre, porque también quería darle de comer a todos. Y así fui creciendo con esa inquietud. A nadie le decía yo, le compartía mis inquietudes, porque tenía un poco de miedo, o poco de vergüenza, o poco también de alegría, por supuesto, y pensaba que era algo muy personal, y no quería yo compartir esto, que era un regalo, un tesoro, con absolutamente nadie. Fui creciendo, y entonces recuerdo que había por ahí alguna niña que me gustaba en la primaria. Después en la secundaria, la clásica niña que todos los niños siguen porque es la más bonita del salón o la más bonita de la escuela, y entonces pues también yo estaba enamorado de esa niña. En la primaria era Aide, en la secundaria era Rosalba, y así. Entonces recuerdo que en la primaria también había en el pueblo una muchachita, Rosa, creo que se llamaba Rosa, que después se casó muy joven, y también estaba enamorado de Rosa. Y más tarde vinieron otros amores platónicos. Entonces esos amores
me hacían soñar en la prepa, en la universidad más tarde, había esos amores que me hacían soñar. Pero me desesperaba una cosa de esos amores, que aparecían y desaparecían. Y por otra parte, hubo un encuentro muy especial con el Señor cuando yo tenía 13 años. Fui al pueblo de mis padrinos de bautizo, y entonces al llegar al pueblo me llamó la atención la iglesia que está frente a la casa de mis padrinos, y me fui corriendo a ver la iglesia porque tiene una cúpula, y en la puerta había un póster, y el póster decía arriba: ven, te haré pescador de hombres, y abajo decía: tú puedes ser sacerdote. Y estaban la barca, la playa, las redes extendidas, el rostro de Jesús en marca de agua. Y entonces yo decía, fue un impacto para mí eso de: tú puedes ser sacerdote, ven, te haré pescador de hombres. Una palabra que me golpeó, literalmente me golpeó. Y empecé yo a pensar en esa posibilidad, pero me dolía el hecho de pensar en ser sacerdote. Resonaba en mi interior ese llamado: ven, te haré pescador de hombres. Yo no quería. Yo decía: ¿cómo puedo ser sacerdote? Yo no soy digno de ser sacerdote. Repito, tenía yo 13 años. Decía: yo no puedo ser sacerdote porque yo soy muy pecador. Yo en mi corazón le he deseado la muerte a mi papá, le he maldecido, yo he sido grosero con mis hermanos, tengo muchos pecados, yo no puedo ser sacerdote. Y por otra parte, esa invitación permanecía latente en mi interior. Vino la secundaria, la preparatoria, después la universidad, y esa voz, te quiero decir, que nunca se quedó en silencio. Pasaba el tiempo y a pesar de mi corazón irse tras los amores, ¿verdad?, humanos, amores que aparecían y desaparecían, el otro amor respetaba mi decisión, pero no dejaba de gritarme en el silencio: ven, te haré pescador de hombres. Hay un hecho importante, que esta voz se animaba todavía a hablarme, puesto que yo nunca había dejado de ir a la Eucaristía, a pesar de que pasé por la adolescencia y les decía, había problemas económicos, problemas familiares, etcétera, pero nunca me alejé de la Eucaristía, nunca me alejé de la Eucaristía. Veía a mi mamá todas las noches, cuando me tocaba quedarme en casa, rezando, siempre orando, platicando con el Señor, platicando con nuestra Santísima Madre, en aquel cuadro que estaba sobre la mesita en el altar, ahí en el comedor, el cuadro de Nuestra Señora del Carmen, y ella de rodillas. Esa imagen la tengo muy, muy presente. A mi mamá, a pesar de los problemas, a pesar de lo pesado de la cruz, no dejaba de abrirse al Señor, de dejarse acompañar de María. Y para mí fue una riqueza espiritual que me transmitió. El tiempo fue pasando. Recuerdo también mi primera comunión. Fue un momento tan especial en mi vida. El recibir a Jesucristo, decía, es que iba yo caminando hacia la Eucaristía el día de San Miguel, la fiesta de San Miguel en mi pueblo. Habían invitado al señor obispo
don Guadalupe que celebrara la fiesta, y fue debajo de un árbol, porque en la capillita no cabíamos muchos, debajo de un nacaxle, muchísima gente, día de fiesta para el pueblo, venían los demás pueblos, sigan viniendo los pueblos vecinos a la fiesta de San Miguel a Chalagüite, y mi corazón se salía, no podía yo creer recibir a Jesucristo, a Dios en mi corazón, y me animaba todavía el recordar a mi mamá cuando por las tardes me compartía, y eso siempre era una historia que me agradaba escuchar, la historia que siempre me agradaba escuchar. Mi mamá era de la Sierra de Puebla, entonces nos compartía cómo cuando cada domingo era la Eucaristía, todo lo que tenían que caminar. Más tarde fui con ella a recorrer esta distancia, una gran distancia. Caminaban durante 2 horas, lloviese o hiciera viento o cayera el hielo. Mi mamá caminando, me la imaginaba caminando por la sierra para llegar a un templo franciscano del siglo XVII, a la Eucaristía. Dice que cuando llovía se quitaban los zapatitos o los huaraches, y entonces llegaban a una pileta, se lavaban los pies, se ponían los zapatitos, sacándolos de la bolsa, y entraban a la Eucaristía. Y que cuando recibía la Eucaristía decía que sentía mucha alegría, y todo lo que sentía ella, yo lo quería sentir el día que yo recibiera la primera comunión. Entonces, por eso decía mi mamá, es mi primera catequista. Y ese día que recibí a Jesucristo, no lo podía creer, recibir a Jesucristo. Decía, más tarde, cuando yo me gradué, soy contador público, estudié en la Universidad Veracruzana. Terminando de la carrera, uno de los clientes del despacho para el que trabajaba me contrató en su empresa y me dio una casa donde estuve solo todo un año, en el fraccionamiento Floresta. Ahí estuve. Recuerdo que mi corazón durante ese tiempo estuvo muy dividido. Por una parte, yo quería ir a Sapo Salado, a Perro Salado, al Salón La Luna, los salones de esos momentos, los bailes de fin de semana. Yo quería ir, pero por otra parte, dentro de mí había un detente, no lo puedo expresar con palabras, no sé qué era. Y en esa lucha y en esa tensión interior, entonces llegué a Catedral. En Catedral el párroco era el padre Miguel, el padre Miguel de feliz memoria, era el párroco. Lo vi un hombre duro, pero ahí me integré a un grupo de Catedral, un grupo de misiones, no recuerdo cómo se llamaba, Liga Misional. Entonces ahí me integré al grupo de Liga Misional. De momento hubo un curso de misionología y yo quise estar en el curso, no porque tuviera yo necesidad de conocer la doctrina, sino porque yo tenía una necesidad más bien y en primer lugar de sentirme apoyado por una comunidad. Por eso que llegué al grupo ese, protegido, porque yo me sentía en área de riesgo. Era el contador, había asistentes, tenía 2 asistentes en la empresa, y entonces me quise proteger de esa forma. Y recuerdo que durante todo ese tiempo entraba yo en crisis y decía, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy un joven normal? Para mí normal era poderme ir a divertir, poderle dar rienda suelta a mis apetitos humanos, y sin embargo no lo hice. Y yo veo ahí una acción de Dios, cómo me protegió, me salvó, con inspirándome pues ese propósito de ir con Liga Misional. Bien,
Recuerdo que aquella invitación que me hizo el Señor en la infancia, ven, te haré pescador de hombres, era una invitación que ahí estaba. Y iba a terminar ya ese año, venía agosto, estaba yo a finales de julio, y entonces un día en oración, estando yo en la empresa todavía, estaba yo en oración y le dije al Señor: Señor, mira, me has estado invitando mucho, tiene mucho tiempo, y tú sabes que yo no soy digno, y tú sabes que yo no puedo, es algo muy grande, Señor, yo no puedo, pero si tú insistes, está bien, voy a ir con una condición, para que tú me dejes de estar molestando. Pero ante el primer obstáculo que salga en el camino, yo me regreso. Ese fue el trato que hice con el Señor, según yo. Yo creo que en el silencio el Señor me aceptó. Y entonces empecé a arreglar, tenía yo 15 días para arreglar las cosas en la empresa, y regresé a la casa un 14 de agosto, preparé todo, planeé todo desde la parte humana. Y aquí quiero hablar de la relación con mi papá. Mi papá, yo decía, es que lo conozco bien. Empecé a revisar hacia atrás y vi que uno de los grandes obstáculos para que yo no me hubiese ido antes al seminario era mi papá. Era como un fantasma, porque a pesar de que la relación no era muy buena con mi papá, yo le tenía mucho respeto, y para mí lo que dijera mi papá era muy importante, y yo quería el apoyo de mi papá. Y yo, claro que dije, lo conozco, es un hombre machista, es violento, y nunca va a aceptar que uno de sus hijos se vaya al seminario. Va a decir que eres choto o qué, perdón por la palabra. Y entonces yo temía, más que a los golpes, yo temía las palabras que mi papá pudieran decir, porque me dolían más que los golpes. Y eso yo ya tendría 23 años, 22, 23 años. Y entonces empecé a planear todo. Un día hablé con mi papá y yo quería sacar todo lo que yo tenía en mi corazón. Y entonces esta fue la antesala. Mi papá acababa de dejar de tomar, estaba crudo, como le decimos. Entonces estaba en la cruda, y yo ya venía pensando lo que yo le iba a decir. Y cuando se presentó la oportunidad, me acerqué a la cama y le dije: Pa, quiero decirte que te quiero, y quiero decirte que te perdono por todo lo que tú le has hecho a mi mamá. Te perdono por todo lo que tú le has hecho a mis hermanos. También te perdono por todo lo que tú me has hecho a mí. Te perdono. Ese guión, eso que le dije a mi papá, lo había yo ensayado y preparado con mucho tiempo. Y cuando yo le dije: y lo que tú me has hecho a mí, también te perdono, en ese momento mi papá, que tenía los ojos
viendo hacia abajo, los abrió, se me quedó viendo, y entonces le di mi mano y la tomó entre sus dos manos y se puso a llorar y me dijo: hijo, muchas gracias. Más bien, de todo corazón, perdóname. Y me abrazó, y entonces cuando nos abrazamos, ya todo lo demás no fue ensayado. Se había caído una gran barrera entre él y yo, una barrera que me había separado durante mucho tiempo de él, la barrera del rencor. Y por eso esa fue la antesala. Esperé hasta el 15 de agosto para hacer un segundo encuentro con él. Y entonces llegué con mis cosas a la casa después de haber dejado la empresa. Y le dije: pa, le traigo 2 regalos por su cumpleaños. Era su cumpleaños. Y me dijo: a ver. Le dije: este es el primer regalo. Y le di una guayabera. Y entonces, y me dijo: ¿y el otro regalo? Y empecé a temblar. Y empecé a dar vueltas. Es que ya ve usted, pa, que a mí me gusta la iglesia. Ya ve que me gusta mucho ir a la misa. Ya ve que me gusta cuando vienen los seminaristas a colaborar con ellos. Ya ve, pa, que... Y me hizo así: ¿qué me quieres decir? Era de pocas palabras. Y le dije, tomando un poco de aire: pa, es que quiero ser sacerdote. Y mi papá abrió los ojos y dijo: tu madre y yo ya hicimos nuestra vida. Ahora a ustedes les toca hacer la suya. ¿Con cuánto trabajo has estudiado una carrera que no creo que tus hermanos vayan a estudiar? Serás el único. Y ahora sales con esto. Y cuando comencé a ver que mi papá levantaba la voz, empecé a intuir que se avecinaba una gran tormenta, como cuando se pone oscuro y empieza a tronar fuerte. Y empecé a tener miedo. Y empecé a pensar: lo sabía, mi papá nunca me iba a comprender, pero era necesario ahora y no después haber dicho: no lo intenté. Y entonces yo lo estaba pensando cuando escuchaba a mi papá levantar la voz. Estaba yo temblando y mi papá de momento guardó silencio. Y entonces, después del silencio prolongado, se me hizo eterno. Claro que no lo fue, pero se me hizo eterno su silencio. No sabía lo que venía. Y entonces dijo mi papá: bien, ¿con cuánto trabajo
ha sacado una carrera. Y ya hay otro el tono de voz. Pero si te quieres ir, vete. Cuenta, tú sabes que no tengo mucho, pero lo poco que yo pueda tener, cuenta siempre con eso. Y cuenta siempre conmigo. Y entonces se me abrió el cielo. Después de eso, nada me pudo detener. Ese fue un gran milagro. Fue Él actuando así en mi papá. El momento de la despedida, cuando me fui al seminario, fue un momento muy especial. Después de hacer el proceso, hice muchos preseminarios, porque algunos de ellos los hice a escondidas. No quería que nadie se enterara que yo quería ser sacerdote. Pero cuando mi papá me dio su venia, ¿qué me importaba? Asumí las consecuencias del sí que le estaba dando al Señor. Y entonces hice mis maletas, y recuerdo que me vinieron acompañando mi mamá. Mi papá traía mi maleta en la bicicleta, en el portabulto. Llegamos y venían algunos de mis hermanos. Llegamos a la casa de mis abuelos y me despedí de ellos. Me subí al autobús y me fui al seminario. El seminario menor me estaban esperando en la tarde. Llegué y al otro día temprano comencé mi primer año en el propedéutico en Orizaba. El primer día se me hizo eterno. La primera semana se me hizo un siglo. Los primeros días, las manecillas del reloj caminaron muy despacio, pero después al tiempo le salió alas. 6 meses, bueno, entré en septiembre y el 7 de marzo del siguiente año me llamaron por teléfono una tía y me dijo que mi papá había fallecido, un paro cardíaco. Y bueno, pues fue un golpe, estuve en crisis. El equipo formador fue muy humano conmigo. Me trajeron hasta la casa. Recuerdo que era marzo, pero hacía un frío tremendo. Llegamos en la madrugada, como a la 1 de la mañana, y me quedé. Me dijeron: quédate todo el tiempo que tú necesites. Y yo dije: voy a estar 9 días. Después de los 9 días, yo creo que le voy a decir a los padres que yo me quedo. Y entonces mi hermano Mario, que se había ido a Estados Unidos, regresó para sepultar a mi papá. Y entonces mi mamá y mi hermano, después de los 9 días, hagan de cuenta, el día número 10, se acercaron y me dijo mi hermano: carnal, ¿y qué piensas hacer? Le dije: pues quedarme, soy el mayor, tengo que hacerme cargo de la parcela, tengo que hacerme cargo de la casa. Y ellos, mi mamá y mi hermano, se quedaron viendo, y dijo mi hermano: no, carnal, aquí no te necesitamos. Aquí tú no nos sirves.
tú no sirves más allá. Así que regrésate. Para mí fue otro signo de la presencia viva del Señor, que me estaba hablando a través de mi hermano. Me le quedé viendo a mi mamá. Con mi mamá había una excelente comunicación y me dijo: sí, hijo, yo te necesito más allá que aquí. Ve con Dios. No te preocupes por nosotros, todo está bien. Y entonces me regresé al seminario. Y bueno, pues el primer año fue muy complicado. Mi familia no tenía para enviarme, o no sé si tenía, pero yo sabía la cuestión económica en la casa cómo estaba. Y nunca quise ser una carga para mi familia. Quiero decirles que confío mucho en la divina providencia, porque Dios nunca me ha fallado. Sin decir a nadie nada, no faltaba quien viniera y dijera, me buscase y dijera: oye, aquí está esto. Alguien, un día yo necesitaba rastrillos y coincidentemente llegó alguien por la tarde al seminario y me llevaba jabón y rastrillo. Y así, confié en Dios. Sí me costó trabajo, porque yo era profesionista y a mí me gustaba tener dinero. Esa era mi seguridad. Y Dios me desarmó y Dios me probó en la precariedad. Y bueno, aprendí a esperar en Dios, a esperar los tiempos de Dios, que son siempre perfectos. Y así les quiero decir que nunca me dejó abandonado. Siempre el Señor tocaba corazones y en el momento que yo necesitaba siempre se manifestaba. Como aquel día que yo llegué al seminario, recuerdo que al siguiente día el rector nos mandó a llamar a los 3 profesionistas que estábamos en el curso: el padre Mario Fernández Montalvo, que es ingeniero; Gustavo Orozco, que es licenciado en Administración de Empresas; y un servidor, contador público. Entonces nos mandó a hablar el rector a nosotros 3, y después de que nos presentó el programa de estudio, el plan del año, y aceptamos, nos despidió. Y cuando yo iba a salir me dijo: Cecilio, tú te quedas, por favor, siéntate. El padre, el rector, una personalidad extraordinaria para mí. Me senté frente a él, se quitó los lentes, se me quedó viendo y me dijo: Cecilio, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamó el Señor? Y entonces le empecé a decir desde mi Génesis hasta mi Apocalipsis, por decirlo de alguna forma, toda mi historia de salvación. Y entonces le dije todo, absolutamente todo, incluyendo mis pecados. Y dije: si me va a correr, que me corra, porque yo no soy digno de estar aquí. Y entonces el tiempo se fue volando. Para mí no había transcurrido mucho tiempo, pero habían sido como 2 horas. Y recuerdo que yo tenía los ojos cerrados, estaba llorando, llorando. Y el Padre se levantó y me dio un abrazo. Sentí que el que me estaba abrazando era
el Señor. Y recuerdo esta imagen como la imagen del hijo pródigo. Y me dijo el Padre: no te preocupes, Dios te ama. Y entonces yo lloré más. ¿Cómo podía ser posible que me dijera eso? Que Dios me amaba. ¿Y qué forma de decírmelo? A pesar de mis traiciones, a pesar de mis rencores, a pesar de todo, Dios me amaba. No lo podía creer. Y sin embargo, lo creí, acepté su perdón y experimenté una paz profunda. Una paz que me dio mucho gozo en mi interior, en mi vida. El perdón de Dios me sanó, me desató de mis esclavitudes, me resucitó a una vida nueva. Extraordinario. Yo exultaba de alegría. El primer año entonces en el seminario fue de prueba, donde me encontré con un Dios cuyo amor estaba por encima de mis pecados. Fui probado y solamente confiando en Él y con la ayuda de Él superé las pruebas. Después vino un año aquí en Veracruz de seminario, después 3 en Jalapa de teología. En el ínter estuve pasando de aquí a Jalapa, fui a la Universidad Pontificia a hacer la síntesis filosófica y un examen ahí que se conoce como examen de universa filosófica. Ya en la teología, 3 veranos me enviaron a estudiar un diplomado en teología pastoral. Extraordinario ese curso. Bien, cuando terminé mis estudios, ya el último año lo hice aquí en el seminario de Veracruz. Así inauguramos el seminario diocesano. Soy la primera generación de este seminario. Cuando terminó mi formación, me mandó a llamar el rector y me dijo: mira, el equipo formador ha decidido y el obispo lo ha aprobado, que tú te quedes en el seminario de auxiliar de economía. Y así fue, me quedé de auxiliar de economía. Estuve 2 años de auxiliar de economía, buscando de comer para los seminaristas y los sacerdotes del seminario, yendo a buscar en el Malibrán o algunas veces a las parroquias, al campo. Me daban arroz, maíz, etcétera, y así buscando 2 años buscando la comida, 2 largos años. En ese tiempo llegó don Luis Gabriel Cuara Méndez, y entonces me mandó a llamar, y algunas veces me invitaba a ir con él a las visitas pastorales, o 2 o 3 veces, o a visitar a sus amistades a Tuxpan, donde antes fue obispo, y me sirvió mucho porque él quería conocerme. Un día le dije: Señor, ¿cuánto nos va a ordenar a mí y a mis compañeros? Y dijo: mira, Cecilio, yo estoy llegando a la diócesis y tengo que conocer a quienes voy a ordenar, y ustedes tienen que conocer a su obispo con el que van a trabajar y al que van a obedecer. Y entonces tenemos todo este tiempo para conocernos, así que hay que esperar. Al buen entendedor, pocas palabras. Hay que esperar, y esperé. Recuerdo que esos 2 años fueron 2 años
fui un soberbio, fui egoísta. El salir de la estructura del seminario, ya no tenía yo a alguien que estuviera supervisando mi plan de vida, lo que hacía. Entonces, de la libertad pasé al libertinaje. En ese tiempo tuve caídas, graves caídas, y recuerdo que cuando me dijeron vas a ordenarte, me fui a hacer ejercicios, me fui con mi espiritual, me confesé, y recuerdo otra vez la imagen del hijo pródigo. No lo podía yo creer. ¿Cómo es posible que yo, siendo un hombre tan pecador, Dios me confiara ese gran regalo del ministerio sacerdotal, me llamara a ser su sacerdote? ¿Cómo era posible? Aprendí que lo que nos da el Señor, de eso no somos dignos. Nadie es digno. Todo en nuestra vida es don y gracia. Me lo hizo saber Él a través de mi director espiritual. Me hizo saber que mía no es la obra, es de Él. Me hizo saber que Él había visto algo en mí y por eso me confiaba este gran tesoro, y de esa forma me demostraba su amor, su misericordia. Me sentía tan pequeño con algo tan grande. Cuando llegó el momento de la ordenación sacerdotal, recuerdo la frase del santo cura de Ars: me postré consciente de mi nada y me levanté siendo sacerdote. Eso resonaba dentro de mí. Cuando me postré para la ordenación sacerdotal, ya ven ustedes que nos postramos en el suelo. Recorría en ese momento mi historia de salvación, desde toda mi historia de salvación, y a lo lejos, muy a lo lejos, escuchaba a mi iglesia: Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Las letanías de los santos. Y entonces la iglesia suplicante, yo postrado, y el Señor manifestándose en todo su esplendor. Cuánto amor, cuánta misericordia. El Señor, he visto que me ama, y cuánto me ama. Lo bueno que hay en mí es obra de Él. Lo malo que hay en mí es lo que aún falta por redimir. Cristo, te quiero decir, está vivo y actuando. He experimentado su presencia, he experimentado su misericordia, he experimentado su amor, y en la medida en que lo experimento, me siento pleno, me siento exultante de gozo, y lo puedo transmitir. Cuando me suelto de Él, experimento la muerte, el vacío de vida, la esterilidad, y no puedo cargar la cruz. Por eso, para ustedes, soy su párroco. Con ustedes,
soy cristiano, estoy en proceso de conversión, sé de luchas, sé de noches oscuras, sé de caídas, pero sé que el Señor siempre está con los brazos abiertos esperándome para decirme, te amo. El que ama nunca se va, siempre está. Muchas gracias por escuchar la obra que Dios ha hecho en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, bendito y alabado seas. Sé que esta noche has estado aquí presente en este lugar, en medio de nosotros. No solamente has estado en nuestro presente, sino también en nuestro pasado. Danos el don del Espíritu Santo para seguir experimentando tu presencia, que nos fortalece, que nos llena de gozo, que nos consuela, para que seamos esas piedras vivas, que edifiquemos tu reino de amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos al Padre que nos ha compartido su experiencia de vida nueva, su experiencia de Dios. Vemos cómo ha sido un misterio de salvación que no solamente se queda inerte ahí en Él, sino que trasciende y se comparte con todas las personas que lo conocemos, con todas las personas que colaboramos con Él, que estamos aquí, su comunidad parroquial, los sacerdotes que hemos estado así ahí colaborando con Él aquí en la parroquia, y eso se transmite, es vida que se comparte, esa vida que Dios le ha dado, Él la comparte también. Y creo que es parte de lo que se pretende en este programa. Los testimonios es eso, compartir la vida que Dios nos ha dado, la vida nueva, la vida de gracia, la vida de alegría, el camino de elección, etcétera. Padre, si gusta, ya hicimos la oración, pero denos la bendición también para terminar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,